Título de la lección: Los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Un resumen de la primera iglesia que vimos en la ocasión anterior. Una comparación paralela de estos mensajes muestran que sigue una estructura de 6 pasos. Comienzan cuando Jesús se dirige a la iglesia específicamente mencionando su nombre. La segunda parte comienza con la frase "el que tiene dice esto", donde Jesús se presenta a cada iglesia usando descripciones y símbolos que se encuentran en el capítulo 1. Esas descripciones de Jesús se adecuaban a las necesidades específicas de cada iglesia. Por lo tanto, Jesús destacó la habilidad para enfrentar las diferentes luchas y le aconseja cómo salir de su aprieto. Finalmente, hay un llamado a escuchar el mensaje del Espíritu y le da unas maravillosas promesas para los vencedores. Ahora vamos a ver la ciudad de Esmirna. Era una ciudad rica, con un centro de culto obligatorio al emperador. Negarse a cumplir con este mandato podía provocar la persecución. En Apocalipsis capítulo 2 versos 8 al 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna se aplica proféticamente del año 100 después de Cristo en adelante, cuando el Imperio Romano persiguió a los cristianos. Los 10 días de Apocalipsis capítulo 2 verso 10 señalaban los 10 años de persecución diocleciana del año 303 hasta el 313, cuando Constantino el Grande emitió el Edicto de Milán, que otorgaba libertad religiosa a los cristianos. Continuamos con la iglesia de Pérgamo. Era el centro de varios cultos paganos, incluido el culto a Asclepio, el dios griego de la curación, llamado el Salvador y representado por una serpiente. De todas partes acudían al santuario de Asclepio para sanarse. Pérgamo desempeñaba un papel primordial en la promoción del culto obligatorio al emperador, como Esmirna. Por eso el texto dice que los cristianos de Pérgamo vivían donde mora Satanás y estaba su trono. Además, los cristianos de Pérgamo enfrentaban tentaciones externas e internas en la iglesia. Si bien la mayoría permaneció fiel, algunos, los nicolaitas, defendían la transigencia con el paganismo para evitar la persecución, al igual que Balaam, que se puede leer en Números capítulo 31 verso 16, consideraron que era más conveniente e incluso ventajoso transigir con su fe. Aunque el concilio de Jerusalén había prohibido lo sacrificado a los ídolos y la inmoralidad sexual, la doctrina de Balaam les inculcó a los miembros de iglesia rechazar esta decisión, desobedeciendo totalmente a Dios. Jesús puede ofrecer a Pérgamo arrepentirse si así lo desea. Esta iglesia es un retrato profético de la iglesia cristiana de los años 313 al 538 de nuestra era. Si bien permanecieron fieles, la decadencia espiritual y la apostasía crecieron rápidamente. En el mensaje a la ciudad de Tiatira, esta ciudad no tenía importancia política o cultural en la historia antigua. Para tener un negocio o un trabajo, la gente del Imperio Romano tenía que pertenecer a gremios comerciales. Tiatira se destacaba especialmente por exigir este requisito. Los miembros tenían que asistir a los festivales del gremio y participar de los rituales paganos del templo, que a menudo incluían actividades inmorales. Quienes no se atenían a estas prácticas sufrían la exclusión de los gremios y sanciones económicas.
Para los cristianos de esa época, eso significaba elegir entre rebajar su fidelidad o la exclusión total por causa del Evangelio. En Apocalipsis capítulo 2 versos 18 al 29 se presenta esta iglesia, al igual que la de Pérgamo, que se vio forzada a transigir con el entorno pagano. El nombre Jezabel se refiere a la esposa del rey Acab, que condujo a Israel a la apostasía, de acuerdo a Primera de Reyes capítulo 16 versos 31 al 33. Jesús la describe como espiritualmente inmoral. Los que sacrificaban la verdad y adoptaban ideas y prácticas paganas impuras cometían adulterio espiritual con ella. La siguiente iglesia que consideramos es la ciudad de Tiatira. Simboliza la condición del cristianismo del año 538 a 1565 de nuestra era. El peligro no provenía de afuera de la iglesia, sino de adentro. La tradición reemplazó a la Biblia. Un sacerdocio humano y las reliquias sagradas reemplazaron el sacerdocio de Cristo. Las obras se consideraban medios de salvación. Negarse a aceptar las influencias corruptoras traían persecución e incluso la muerte. Durante siglos, la iglesia verdadera halló refugio en lugares agrestes, como proféticamente estaba ya predicho en Apocalipsis capítulo 12 versos 6, 13 y 14. Pero Jesús también elogia a la iglesia de Tiatira por su fe y su amor, por sus obras y su servicio, que apuntan a la reforma y al inicio de un retorno hacia la Biblia, la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2 verso 25 dice: «Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga». Tanto colectiva como individualmente, ¿qué tenemos de Jesús que debemos retener? La fe nunca se debe cambiar por privilegios que el mundo ofrece. Sardis tenía una historia gloriosa, pero había perdido prestigio. Todavía disfrutaba de riquezas, de glorias pasadas. La ciudad había estado construida en la cima de una colina empinada y era inaccesible. Los ciudadanos se sentían seguros y no ponían atención a la custodia de los muros de la ciudad. En Apocalipsis capítulo 3 versos 1 al 6 y Mateo capítulo 24 versos 42 al 44 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 al 8 vemos tres cosas que Jesús exhorta a hacer para sanar su condición espiritual. La advertencia de Jesús de velar, cómo se conecta con la historia de la ciudad. Si bien Jesús reconoce que algunos cristianos de Sardis son fieles, en su mayoría están espiritualmente muertos. No se acusa a la iglesia de ningún pecado abierto, ni de apostasía como las de Pérgamo y Tiatira, sino de adormecimiento, de letargo espiritual. Apocalipsis capítulo 3 versos 1 al 6 dice: «Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». En todas las épocas ha habido cristianos que siempre hablan en términos gloriosos de su antigua fidelidad hacia Cristo. Lamentablemente, estos no tienen mucho para compartir sobre su experiencia actual con Cristo.
Su religión es nominal, carecen de la verdadera religión del corazón y de un auténtico compromiso con el Evangelio. Teniendo siempre presente la gran verdad de la salvación solo por la fe en Cristo, ¿en qué sentido podríamos decir que nuestras obras no han sido halladas perfectas delante de Dios? ¿Qué significa eso y cómo podemos perfeccionar nuestras acciones delante de Él? En Mateo capítulo 5 versos 44 al 48 se nos amonesta a tener el verdadero amor de Dios en nuestra vida, demostrándose en amar aún a nuestros enemigos y bendecir incluso a los que nos maldicen, además de orar por ellos y hacerles bien, porque Dios ama a todos, nos ama tal cual somos, quiere que seamos como Él, que es perfecto. Nosotros busquemos la perfección en la santidad de Él. El mensaje de Cristo para Filadelfia. Jesús se dirige ahora a Filadelfia, que significa amor fraternal. La ciudad estaba ubicada en un camino comercial del imperio y servía como puerta de entrada a una meseta extensa y fértil. La gente iba allí en busca de salud y curación. Debido a los terremotos frecuentes, sus habitantes se trasladaban al campo y vivían en refugios humildes. El mensaje a esta iglesia se aplica proféticamente al gran reavivamiento del protestantismo durante el primer y el segundo despertar que tuvieron lugar en Gran Bretaña y Norteamérica de los años 1740 a 1844. En Apocalipsis capítulo 3 versos 7 al 9 leemos: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Efectivamente, dada la luz que tenían, el pueblo de Dios procuró guardar su palabra. En ese entonces hubo un creciente hincapié en la obediencia a los mandamientos de Dios y en la vida pura y fiel. La palabra puerta abierta aparentemente es la entrada al santuario celestial, porque también se menciona el templo de mi Dios en Apocalipsis capítulo 3 verso 12 y Apocalipsis capítulo 4 versos 1 y 2. Una puerta que se cierra y otra que se abre señalan el cambio que había en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo a partir del año 1844. En Apocalipsis capítulo 3 versos 10 al 13 se indica que el tiempo es corto y de que se acerca la venida de Jesús. Además, el hecho de escribir el nombre de Dios sobre el pueblo es porque tienen el carácter de Dios en sus vidas. Apocalipsis capítulo 3 versos 10 al 13 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Apocalipsis capítulo 3 versos 14 al 22 leemos: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por eso yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La última iglesia a la que se dirigió Jesús estaba ubicada en la ciudad de Laodicea, una ciudad rica situada en la principal ruta comercial. Era famosa por su industria textil de la lana, sus bancos llenos de oro y una escuela de medicina que producía ungüento para los ojos. La prosperidad de Laodicea colmó a los habitantes de autosuficiencia. A falta de agua, la abastecía un acueducto proveniente de las aguas termales de Hierápolis. Como el manantial estaba lejos de Laodicea, el agua se enfriaba antes de llegar allí, llegaba tibia. En Apocalipsis capítulo 3 versos 14 al 17 y Oseas capítulo 12 verso 8 vemos que los cristianos de Laodicea tenían el espíritu de autosuficiencia, creían tenerlo todo. Jesús no los reprendió por ningún pecado grave, herejía ni apostasía, sino por la complacencia que conduce al letargo espiritual. Decían ser ricos y sin necesidad de nada, sin embargo eran pobres, desnudos y ciegos ante su condición espiritual. La iglesia de Laodicea simboliza la condición espiritual de la iglesia de Dios al acercarse el fin de la historia de esta tierra, y tiene una conexión con Apocalipsis capítulo 16 verso 15, que hace referencia a las vestiduras de la justicia de Cristo necesarias para los laodicenses espiritualmente desnudos. El momento de esta advertencia de Jesús en medio de una referencia a la batalla espiritual de Armagedón puede parecer bastante extraño al principio, porque el tiempo de gracia ya se habrá cerrado y no será posible recibir esas vestiduras. Pero aparece en este contexto porque Jesús quiere recordarle a la Odisea que se prepare ahora, antes de ese terrible conflicto, antes de que sea demasiado tarde. Les advierte que si no obedecen el consejo de Jesús y prefieren seguir desnudos, se perderán y se avergonzarán en su venida. Jesús les asegura que de veras los ama, que deben arrepentirse. Finalmente Jesús se describe de pie a la puerta. ¡Qué maravilloso amor! Tocando y suplicando que lo dejen entrar en su corazón. A todos los que abran la puerta y lo dejen entrar, se les promete una cena íntima con Él y finalmente reinar con Él en su trono allá en el cielo. Si leemos Apocalipsis capítulo 3 versos 18 al 22, ¿qué consejo les da Jesús a los laodicenses? ¿Qué simboliza el oro, la ropa blanca y el colirio? Primera de Pedro capítulo 1 verso 7, Isaías capítulo 61 verso 10 y Efesios capítulo 1 versos 17 y 18. Y ahora, como conclusión, podemos recomendar leer el Apocalipsis en el libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 462 a la 473. Los 7 mensajes a las iglesias muestran un declive espiritual en ellas. La iglesia de Éfeso todavía era fiel, aunque había perdido su primer amor. Las iglesias de Esmirna y Filadelfia eran mayormente fieles,
Pérgamo y Tiatira transigieron cada vez más hasta que la inmensa mayoría apostató totalmente de la fe pura de los apóstoles. La iglesia de Sardis estaba en una condición muy grave. La mayoría en esta iglesia no estaba en armonía con el Evangelio, mientras que Filadelfia representaba a unos pocos fieles. La condición de la iglesia de la Odisea era tal que no había nada bueno que decir acerca de esta iglesia. Aunque hubo mucha necesidad en cada iglesia, en cada etapa histórica, siempre se mantuvo un remanente fiel que mantuvo la fe pura del Evangelio, pero siempre fueron muy pocos. Al concluir cada mensaje, Jesús hizo promesas a los que aceptaban sus consejos. Sin embargo, se puede observar que junto con la evidente decadencia espiritual de las iglesias, también hay un aumento proporcional en las promesas que Dios nos da. Éfeso, a quien Jesús le da el primer mensaje, recibe solo una promesa. A medida que cada iglesia sigue la tendencia espiritual descendiente, recibe más promesas que la anterior. Finalmente, la iglesia de la Odisea, si bien recibe una sola promesa, esta es la mayor: compartir el trono de Jesús allá en el cielo. ¡Qué maravilloso privilegio para los vencedores! Tenemos algunas recomendaciones finales. Número 1. En Apocalipsis capítulo 5 verso 20 vemos que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Por eso Dios aumenta sus promesas ante el declive espiritual de las iglesias. Aunque esto no quiere decir que tenemos que abusar de su gracia y jugar con nuestra salvación. La iglesia, tanto corporativamente como individualmente, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Y la oración que mejor es escuchada en el cielo es cuando humildemente caemos de rodillas y pedimos su ayuda con urgencia. Esa es la mayor oración que el cielo está dispuesto a cumplir inmediatamente. Quizás no sea visible, pero inmediatamente el amor de Dios y cada aspecto de la divinidad trabaja urgentemente para renovar al que humildemente busca la ayuda. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Santo Espíritu. Número 2. En las ciudades prósperas de Asia Menor había cristianos que se mantuvieron leales al Evangelio e inquebrantables en su lealtad a Dios en medio de las presiones ejercidas sobre ellos por el ambiente pagano. Por eso, los cristianos de hoy, aunque dicen que es difícil ser cristiano en las ciudades industriales y superpobladas, comerciales y metropolitanas, deben aprender de su buen ejemplo. Aquí se aplica el concepto de estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Número 3. Como cristianos tenemos que prestar atención a las palabras que recibimos en el mensaje a los laodicenses y ponerlos ya en la vida práctica, porque el tiempo es corto. Cristo viene muy pronto. Y ahora un resumen. El estudio de las 7 iglesias es muy importante porque describe a las iglesias cristianas históricas y su condición espiritual del tiempo del apóstol Juan. Pero más importante para nosotros hoy es porque describen plena y proféticamente a todas las situaciones espirituales de todas las épocas y culturas de la cristiandad en su conjunto, pero también de manera individual a todos y cada uno de los miembros que asisten a ella. En otras palabras, nos habla de que Dios en Jesús nos conoce totalmente como congregación, pero también personalmente, no importando la época que hemos vivido, y por ser Dios nos anuncia por adelantado nuestra condición espiritual, nuestras necesidades, hacia dónde vamos, y si hemos errado, si le hemos fallado, nos aconseja cómo evitar un futuro desastroso al que nos estamos dirigiendo.
Y si decidimos de veras obedecerlo, para vivir desde ahora lo que será un futuro glorioso y feliz con Él por toda la eternidad. Por eso, más que malas noticias, el Apocalipsis son buenas noticias, buenas nuevas, que significa el Evangelio, para todos aquellos que, tanto en el pasado histórico como en la actualidad, sufrimos en un mundo contaminado por el pecado, por la maldad, por el dolor, por la muerte, y anhelamos una vida mejor con nuestros seres queridos. Nos habla de una nueva esperanza para todo aquel que quiere creerle, seguirle y obedecer las instrucciones que amorosamente nos da, y que además en su vida terrena Jesús vino a ponernos el ejemplo de cómo vivir una vida exitosa, no desde la perspectiva del mundo en general, sino desde la visión eterna de Dios. Por eso debemos estar muy agradecidos con nuestro Creador y Salvador Jesús. Hoy es un nuevo día de oportunidad. Acerquémonos a Dios confiadamente, acerquémonos a su gracia, a su perdón, y sigamos el camino que ya nos ha trazado con mucha anticipación. Y te deseo para hoy y para tus seres queridos, y no importando los problemas que estés pasando o las tristezas, que sea Él que te bendiga y que te dé la paz del cielo. Amén.